En este vídeo vamos a explicar dónde y cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, y dependiendo sobre todo si estamos hablando de emergencias masivas o de emergencias cotidianas. En emergencias masivas nos encontraremos que las personas afectadas pueden estar tanto en centros de primer socorro como en centros de reagrupación, en polideportivos. Puede ser que sean directamente en el sitio donde ha pasado la emergencia. En cambio, en las emergencias cotidianas, los entornos serán nuestros entornos cotidianos, valga la redundancia. Será en nuestra casa, será quizá en un hospital, será en un tanatorio. Depende de dónde acontezca la emergencia, tendremos que aplicar los primeros auxilios en ese momento. Sea como fuere, siempre es importante intentar encontrar un entorno tranquilo, un entorno lo más cómodo posible y un entorno en el que dentro de nuestras posibilidades estemos tranquilos, ¿no? Que no nos vaya a interrumpir nadie, que sea un entorno confortable para la persona a la que estamos aplicando estos primeros auxilios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las tareas antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos? Primero de todo tenemos que hacer una recogida de información, ¿no? Y coordinarnos con las personas que tengamos alrededor. En emergencias masivas, pues recogeremos información de quién está trabajando en el lugar, dónde están los servicios de atención primaria, dónde están los avituallamientos, dónde se localizan los diferentes recursos. Y también intentaremos saber cuál es el planning de trabajo de los intervinientes que están en el lugar. De la misma forma, recogeremos información de quién está al mando para podernos coordinar. El hecho de presentarnos al agente interviniente al mando es para poder coordinar nuestra acción con la del resto de intervinientes. Si son emergencias cotidianas, seguramente la información ya la tendremos, pero es importante que podamos recabar más información acerca de qué recursos o qué van a pasar en el devenir de las horas respecto a la emergencia y coordinarnos pues, con otros familiares, con médicos, con personas que van a jugar un papel importante como agentes dentro de esa emergencia cotidiana. Lo siguiente que tenemos que hacer para prepararnos es pensar en cómo va a ser esta intervención. Muchas veces a nivel de emergencias masivas se da el hecho de que se generan grupos de personas. Si bien los primeros auxilios psicológicos estamos diciendo que se aplican de forma personal, ¿no? de uno a uno, podemos aprovechar estas situaciones para aplicar primeros auxilios psicológicos en situación de grupo. Por ejemplo, una familia, normalmente delante de una emergencia, las familias se suelen agrupar. Aprovechemos esta situación y adaptemos un poquito esos primeros auxilios psicológicos al contexto grupal. O quizás hay veces que se generan grupos de forma espontánea en los polideportivos o en los centros de agrupación. Se junta gente que, pues, conocidos o que viajaban en el mismo vagón. Con estos grupos también se podría hacer una intervención grupal adaptándola un poquito. A nivel de emergencias cotidianas se puede dar que tengamos que hacer una aplicación de primeros auxilios psicológicos con nuestro entorno familiar inmediato y que tengamos que aplicarlo nuestros padres y nuestro cónyuge, por ejemplo. Bueno, en este caso también adaptaríamos un poquito al contexto grupal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una gran concentración. Pensad que nuestro estado, nuestras reacciones pueden afectar y influir a la persona que tenemos delante. En función de cómo nosotros reaccionemos, la persona lo tomará como un termómetro, como una medida de cómo es la situación de grave. Si nosotros en todo momento mantenemos la calma, la mente despejada y tenemos muy claros nuestros objetivos y cómo tenemos que actuar, le dará a la persona una tranquilidad y de alguna forma la persona tendrá
la tranquilidad de que está en buenas manos y de que sabemos lo que hacemos, ¿no? Y que al menos dentro del caos haya algo estable. También tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de adaptarnos a diferentes entornos y diferentes culturas. En las emergencias cotidianas quizá tengamos que dar explicaciones del por qué según qué personas llevan a cabo según qué acciones, y en emergencias masivas, sobre todo, adaptarnos a la cultura, a la religión de las personas a las que les estamos aplicando los primeros auxilios psicológicos. No dar nada por sentado y ser muy, muy cuidadosos con las creencias y la forma de funcionar ajena de las demás personas. Y también tener muy en cuenta si hay alguna persona con cualquier tipo de discapacidad, tanto física como sensorial como intelectual. Es importante que en estos casos actuemos adaptándonos a sus capacidades. ¿Qué debemos hacer para aplicar correctamente los primeros auxilios psicológicos? Hay una serie de fases que vamos a ir explicando en detalle. Primero de todo, tenemos que presentarnos, establecer un primer contacto, acercarnos a las personas afectadas. Tiene que ser un acercamiento que no sea intrusivo. También tenemos que darnos cuenta si una persona está receptiva. Por lo general, en estos momentos sí que la ayuda es bien recibida, pero podría ser el caso de alguien que no quisiese estar con un desconocido, y lo tenemos que respetar. En emergencias cotidianas esto varía un poco, pero en el sentido de que no vamos a ser desconocidos con nuestros familiares, pero sí que tendríamos que respetar el hecho de que un allegado quiera estar solo, que en esos primeros momentos no quiera estar con nadie. De todas maneras, pongamos que sí, que vemos que la persona es receptiva y que está presta a que nos sentemos o nos acerquemos a ella o a él. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, decirle nuestro nombre, qué hacemos allí y por qué nos hemos acercado. ¿Y por qué nos hemos acercado? No le vamos a decir, te voy a aplicar primeros auxilios psicológicos. Pero sí que le podemos decir que lo que vamos a intentar es garantizar que esos primeros momentos se gestionen correctamente, que le vamos a intentar ayudar a gestionar esos primeros momentos que siempre son complicados. Una vez ya nos hayamos presentado y hayamos hecho el primer contacto, preguntaremos el nombre, cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Un poquito el setting de los primeros auxilios psicológicos. Acto seguido, garantizaremos a esa persona una seguridad y un alivio, en tanto que le podamos indicar dónde están los puntos de socorro, podamos garantizar su seguridad física inmediata, que se sienta tranquilo, que esté abrigado, que tenga las primeras necesidades básicas cubiertas, que pueda, por ejemplo, si son niños, reagruparlos con su familia. Si es una emergencia cotidiana, pues intentaremos estar en un sitio tranquilo, que la persona no tenga frío ni tenga calor. Quizás si es un familiar, pues necesite un poco de contacto físico, ¿no? Un abrazo, una mano encima de la pierna. Después pasaremos a la estabilización. Esta fase no siempre se debe de aplicar porque no siempre hay un despliegue emocional que necesite ser estabilizado. Por lo tanto, esta fase simplemente es si aplica. Para ello, intentaremos hablar con la persona de tal forma que le podamos dar un vaso de agua. A veces simplemente el hecho de darles un vaso de agua, una taza de caldo, aconsejarles que caminen un poco, ¿no? Son tareas fáciles que hacen que las emociones, los sentimientos se reajusten un poco y podamos seguir hablando con esta persona de forma más pausada.
Lo siguiente que haremos será recopilar información sobre qué necesita esa persona y cuáles son sus preocupaciones inmediatas. ¿Qué necesita a nivel de quizá dónde dormirá esa noche? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuándo volveré a ver a esta persona? ¿O qué va a pasar con sus pertenencias en el caso de, por ejemplo, que haya fallecido en un accidente, ¿no? Por ejemplo, si estamos con niños, muchas veces los niños les comunicamos un fallecimiento y nos preguntan ¿y tendrá frío allí donde esté? ¿No? Y esa es su preocupación. Bueno, pues en esta fase lo que tenemos que hacer es recopilar estas necesidades y estas preocupaciones a nivel de información. Y después dar asistencia práctica. Práctica significa solucionar las cosas inmediatas y hacer una planificación de cuáles van a ser los siguientes pasos. A nivel de emergencias masivas, pues sería solucionar filiación, solucionar comunicación a familiares, solucionar dónde van a pasar la noche. A nivel de emergencias cotidianas, pues cosas tan fáciles como dónde vamos a cenar, mañana van a ir al cole los niños. Son esas cosas que es el momento de ayudar, ¿no? de decir, bueno, vamos a solucionar las cosas que se pueden solucionar ahora, que son prácticas y que podemos ir gestionando. Cuando ya estamos en la fase de cierre de los primeros auxilios psicológicos, es muy importante hacer 3 cosas. Dejar conectados con los apoyos sociales que puedan tener a nivel de familia, amigos, conocidos. Si es en caso de emergencia cotidiana, pues hacer la comunicación a la familia extensa, que nuestra red social esté enterada y que en un momento determinado podamos acudir a ellos. Después, dar información sobre cómo afrontar una situación crítica. Tenemos que dar algunas herramientas sobre cómo gestionar los primeros días. Podemos dar pautas sobre higiene del sueño, pautas de alimentación, pautas de cómo van a evolucionar los síntomas previsiblemente en los próximos horas, días, semanas, ¿no? Y finalmente, dejar conectados con los servicios colaborativos, con los servicios de atención médica, en el supuesto de que las cosas no vayan a mejor, ¿no? Que las cosas no se solucionen. Debemos dejar conectados, dar un teléfono de asistencia primaria, dar un teléfono de los agentes de intervención policiales, ¿no? A nivel de, por ejemplo, un accidente de coche, pues dónde van a poder recoger los efectos personales de su ser querido. ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, según qué tipo de accidentes, ¿no? Pues cómo funciona toda la burocracia forense, legal, médico-legal, ¿no? Cuándo vamos a poder ir a ver a nuestra persona querida, cuándo vamos a poder recogerlo. Todas esas informaciones, dejarlos conectados y dejarlos conectados con la red de salud pública, si la hubiese, y si no, pues dar la conexión con el análogo, ¿no? Pues con Cruz Roja, con Sanidad Pública o en cada país los recursos que se tengan.